creo que los 200 años que ha llevado la lista, ha estado en la lista Forbes de los 40 mejores futuristas de España. De todas formas, un evento como este, que vamos a hablar de futuro, o que estamos hablando de futuro y de tendencias, y que vamos a hablar de lo que vendrá después, presentar a David solo con su biografía de presente y de pasado, pues me parecía un poco raro. Y entonces le dije, bueno, necesito tu biografía de futuro. Entonces, él en su futuro se ve viviendo en un lugar alejado del ajetreo de las grandes ciudades, pero por supuesto conectado a todo lo que está pasando en el mundo y conectado a lo que podrá pasar. O sea, se sigue viendo trabajando con temas de tendencias. Sigue ayudando y ayudando en todo ese camino hacia su futuro a otros a definir sus futuros preferibles y a desarrollar proyectos de gran impacto, proyectos innovadores de gran impacto que les ayuden también a llegar a su futuro. Se ve rodeado de personas inteligentes y multidisciplinares que le ayudan a aprender, porque lo que tiene claro es que quiere dedicar una parte de su tiempo a aprender y a ser más sabio. Y afortunadamente a compartir y a divulgar ese conocimiento con el resto a través de la docencia o a través de publicaciones o de conferencias. David, bienvenido al comienzo de tu futuro. Mil gracias, Lola. Llevo muy mal en las presentaciones, lo paso fatal, me da mucha vergüenza. No soy digno de esa presentación. Pero bueno, la verdad que sí que, vamos, coincido con que una de mis pasiones es compartir conocimiento, es adquirir conocimiento sobre todo para compartirlo. Además creo que la mejor forma de aprender algo es compartiéndolo, es enseñándolo. Y nada, vengo a hablaros de lo que vendrá después. No voy a centrarme tanto en el informe, que creo que lo podéis leer, lo podéis descargar y leerlo en profundidad, sino voy a hacer una pequeña reflexión previa que fue lo que nos llevó a nosotros a desarrollar este informe, que creo que tiene un pequeño giro con respecto al resto de informe de tendencias que podéis ver. Y luego sí que me centraré en tres tendencias que creo que son muy relevantes. Concretamente la primera aplica, digamos, a todos vosotros que nos dedicamos al mundo de las tendencias para promoverlo. Y bueno, me centraré en dos más que no voy a adelantarme, voy a lanzar un spoiler, no lo voy a hacer, así que nada, le damos caña. Yo creo que está muy claro que estamos rodeados de tendencias y sobre todo de informes de tendencias. Parece que las tendencias son tendencia. Vale, estamos rodeados literalmente y muchas veces incluso abrumador. Yo llevo muchos años trabajando con tendencias y digamos, con una aplicación, a mí me gustó mucho el comentario de Mario, ¿no? De Mario Tascón, diciendo que él es un tío muy práctico, ¿no? Yo soy ingeniero y a mí lo que me gusta es hacer cosas, literalmente, lanzar proyectos, aterrizar las cosas. Y las tendencias creo que es una herramienta fundamental para luego aterrizar cosas, no quedarnos simplemente en un informe, ¿no? Entonces yo me venía a la reflexión, ¿para qué sirven las tendencias, ¿no? Creo que tiene un valor estratégico, pero más allá, que es qué podemos hacer con las tendencias. Aquí está el informe de Fjord, vimos a Monse justo antes, y lo cito básicamente para bueno, indicar, digamos, que dependiendo de los informes nos pueden orientar de una manera u otra a hacer cosas con las tendencias. El informe de Fjord, como comentaba Monse, nos invita a reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Me gusta mucho esta frase de William Gibson, que básicamente lo que dice es que el futuro ya está aquí, solo que está muy mal distribuido o no está bien distribuido. ¿Qué significa esto? Pues que al final casi todo lo que va a pasar en los próximos 3 a 5 años ya está en el presente. Lo que pasa es que está en forma de semilla, que todavía no ha florecido, y de alguna forma está, bueno, al igual que decía Mario, está muy poco centralizado o disponible la información. Por lo tanto, es muy complicado proyectarla. Ahí hay una labor de recolección de lo que se llama señales de cambio, que en el caso de Fjord lo llaman evidencias, ¿no? A mí me gusta hablar de hechos. Son hechos en el presente de que algo podría cambiar en el futuro. Son pistas. Y lo puedes recopilar, lo puedes ver. Esas primeras veces que se lanza algo, esas patentes de las grandes compañías, se pueden observar cosas que son reales, pero que no sabemos cómo van a evolucionar. El informe de Fjord, al igual que muchos informes, aparte de lo que está pasando, es lo que va a ocurrir. Ya introduces un aspecto un poco más especulativo, ¿no? Ya no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero si tenemos suficiente información, equipos multidisciplinares, diferentes geografías, podemos navegar un poquito por la incertidumbre y bajar ese nivel de incertidumbre, ganar más certeza, ¿no? Aquí es cuando ya empiezan realmente las tendencias. Las tendencias no es otra cosa que un vector de direcciones, un grupo de fuerzas, un grupo de variables, de información, que le pones un vector de dirección y a partir de ahí puedes empezar a reflexionar sobre qué implicaciones va a tener a nivel social, a nivel económico, para las empresas, para los gobiernos, qué podemos hacer con ello, ¿no? Pero es un territorio ya especulativo, es un paso al futuro, ¿no?
Otros informes, por ejemplo, este por ejemplo es el de Future Today Institute, que la última edición que lanzaron a principios de este año era un informe de informes, eran como 50 informes de diferentes verticales, con un nivel de profundidad muy grande. Y al igual que pasa con el informe de Fiordi, muchos otros informes al final nos dan también pautas de lo que podríamos hacer, qué podemos hacer con esta tendencia, ¿no? Muchos informes de tendencias también son base tecnológica. La tecnología al final, y yo siendo muy pro tecnología, al final es un medio, digamos que es uno de los principales motores de cambio, pero no es el único. Y bueno, a mí el de Gartner evidentemente es un informe puramente tecnológico, pero muchos informes que no tienen por qué tener ese corte se basan en el mismo. Y al final creo que lo interesante no es la tecnología, sino las implicaciones que puede llegar a tener, ¿no? A mí me gusta pensar que los informes de tendencias y las señales de cambio al final lo que nos ayudan es a mejorar nuestra percepción de la realidad, de cómo va a evolucionar, ¿no? De hecho, Amy Webb, que es la fundadora de The Future Today Institute, me encanta el término de reperception, como cambiar nuestra percepción. De hecho, a principios de este año, cuando publicó el informe de informes, hablaba básicamente que las tendencias lo que nos ayudan es, de alguna forma, a tomar conciencia y ver las cosas nuevas con la misma información que estaba en el presente. Es decir, información donde todas la miramos y nadie ve nada, otros ven cosas, ¿no? Y ponía un ejemplo muy interesante. Esto que veis aquí al final es como una mancha, es como un test de Rorschach, podemos tener múltiples interpretaciones de lo que hay, ¿no? Pero en cuanto yo os digo, esto es una nariz, es el hocico, estos son los ojos y esta es la cara, todo el mundo ve una vaca claramente, y a partir de ahí quito esto, todo el mundo sigue viendo la vaca. ¿Qué implica eso básicamente? La información no ha cambiado. Esto, si queréis cacharrarlo, es el test de Dallenbach de los años 51, que tiene que ver con temas de visión, percepción y reflexión, ¿no? Seguimos viendo la vaca. De hecho, la puedo girar, la puedo cambiar y seguimos viendo la vaca. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado nuestra percepción sobre la información. De las tendencias y las señales de cambio lo que nos ayudan es a coger la información ya existente y verla de una manera diferente que nos permita accionarla. A mí me gusta mucho de verlo de esa manera quizá más flexible y menos predictiva o adivinatoria, ¿no? Ha salido varias veces la pregunta de ¿podemos predecir el futuro? Las tendencias, ¿no? Monse comentaba cómo sé que una tendencia es tendencia, pero ya no solamente eso, sino cómo sé cómo se va a comportar esa tendencia. Se va a acelerar, se va a decrecer, afecta a todos los colectivos, a todas las geografías. Es muy, muy complicado. Y de alguna forma anclarnos puramente en tendencias pensando que eso es lo que va a materializarse en un futuro, pues tiene riesgos. Evidentemente el futuro no existe, básicamente no se puede predecir porque el futuro no existe, citando a Jim Dator, futurista maravilloso de la Escuela de Hawái. Y además, no promotor, porque era de antes, y creo que fue Mario Tascon el que dijo ¿alguien va a sacar el cono de futuros? Pues yo lo saco. Pero bueno, la filosofía de Jim Dator principalmente y el cambio del giro de pensar en un futuro a futuros viene con este cono, ¿no? Es un cono muy famoso donde al final tienes por un lado el presente y haces proyecciones a posibles futuros, ¿no? Posibles futuros es cualquier cosa, porque cualquier futuro es posible. Futuros plausibles tienen un mayor grado de certeza con el conocimiento del presente, es decir, bastante poco probable, pero es posible que nos convirtamos en una especie interplanetaria, no sé, viviendo en 10 planetas, probablemente en 10, 15 años. Muy poco probable, pero puede ser posible. Puede ser plausible que en un plazo de 3 años, digamos, alunicemus, lleguemos a Marte, plantemos ahí nuestra bandera. Eso sí que tiene una mayor plausibilidad, ¿no? Los probables es lo que se llama el baseline, es decir, si no hacemos absolutamente nada, llegaremos a un destino con cierto nivel de certeza. Y a mí lo que más me interesa son los preferibles. De hecho, todo el informe de lo que vendrá después está basado en los preferibles. Hay tendencias que podemos mapear, pero el futuro no existe, el futuro no está escrito, tenemos capacidad de influencia. ¿Por qué no dentro de esas tendencias cogemos aquellas que preferimos promover y empujar para generar futuros positivos, ¿no? Aquí vendría la pregunta de, bueno, ¿preferibles para quién? Bueno, pues ahí hay una reflexión, ¿no? Aquí, digamos, el cono de futuro se puede aplicar a nivel personal, mis futuros preferidos, a nivel colectivo, a nivel empresa, a nivel país, a nivel gobierno, a nivel planeta. Concretamente, lo que vendrá después lo está muy centrado digamos, entre comillas, el bien común, ¿no? Es decir, digamos, objetivos mucho más amplios, ¿no? Os pongo un ejemplo de algo que a lo mejor nunca habéis... Seguro que esto lo conocéis todos, pero no os habéis planteado nunca este ejercicio. Esto que está aquí se llama la gran aceleración y básicamente compara diferentes indicadores generados por los humanos, es la actividad humana, muchos vinculados con, digamos, la definición de progreso que tenemos.
Y luego a la derecha están en verdes porque son medioambientales, pero no son positivos, ninguno de esos. Correlación básicamente con el impacto que hemos tenido en el planeta en muchos indicadores. Y se ve cómo, de alguna forma, nuestro progreso ha generado un decrecimiento, un daño bastante elevado al planeta, ¿no? Esto al final es una proyección de futuro. De hecho, existe algo que se llama la predicción científica, que básicamente con... Ay, Siri. La predicción científica que lo que permite es una serie de... Me está espiando. Una serie de indicadores que puedes proyectar con mucho grado de certeza. Por ejemplo, cómo se comportan los cuerpos celestes, lo podemos hacer con un grado de certeza. ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, a nivel de crecimiento de los océanos, del nivel del océano, el calentamiento global? Lo podemos hacer con un nivel de precisión relativamente elevado, ¿no? Esto al final deja de ser una proyección futura. Coges estas gráficas y dices, este escenario no vamos bien si lo proyectamos, ¿no? Los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, es un ejercicio de futuros. Es básicamente un conjunto de personas bastante amplio, al final centralizados a través de Naciones Unidas, que proyecta un futuro al que no queremos llegar, o incluso múltiples futuros que no nos gustaría llegar, y ha elegido un escenario preferible, se ha vuelto al presente y a partir de ahí ha generado una estrategia para intentar involucrar el mayor número de personas para intentar no llegar a ese futuro distópico e intentar llegar a ese futuro preferible. Vale, mirando de esta manera tiene... Aparte, esta es la gráfica de tableta de chocolate, a mí me gusta más mirarlo de la visión tarta, principalmente porque creo que tiene, digamos, mayor representatividad, ¿no? Ahí está la base, que es lo que tiene que ver con el planeta, en el segundo lugar lo que tiene que ver con la sociedad, ODS vinculados con lo social, los ODS relacionados con la economía y luego hay un ODS que es el 17, que yo siempre digo que no es un ODS, sino es que es como el ODS de los ODS, que es transversal, que son las alianzas, ¿no? Digamos, la única forma para llegar a un futuro preferido es literalmente generando alianzas. Vale, entonces, con esta reflexión llegamos a esta pregunta hace un año, que es qué pasaría si identificamos tendencias que, aunque no sean mayoritarias, sean aquellas que, proyectando futuros preferibles, sean las que queremos promover e impulsar. Porque muchas veces vemos las tendencias como algo que está tendiendo, ¿no? Que está tendiendo a alza, siendo adoptado por un grupo cada vez más grande, pero ¿qué pasa con aquellas que a lo mejor son interesantes que queremos promover? Y de ahí sale digamos, el proyecto de lo que vendrá después, ¿vale? O por lo menos la última edición, ¿vale? El proyecto de lo que vendrá después lo que pretende es destacar aquellas tendencias que, aunque no sean mayoritarias, sí que tienen cierto crecimiento. Se ve la tendencia creciente, pero aunque no sean mayoritarias o sean las que queramos empujar, ¿vale? Lo que vendrá después tiene 2 años de recorrido previo. El primer informe que lanzamos, y este fue un informe, fue de escenarios post-COVID. ¿Vale? Estamos en medio de la pandemia, había mucha incertidumbre, había muchos informes y lo que hicimos es, no vamos a hacer un informe de tendencias, sino vamos a hacer un informe de escenarios con claves para que las empresas puedan salir de esto de la mejor manera posible. El año siguiente hicimos lo que llamamos 10 miradas de futuros positivos. Cogimos a 10 expertos que escribieron básicamente una historia, una narrativa, algunos más tipo artículo, otros más tipo narrativo, donde básicamente cogimos 10 temas y se proyectaron futuros preferidos y daban claves para poder alcanzarlos. Esta fue un poco la semilla de lo que vino después. ¿Qué hicimos este año? Pues básicamente hablamos de transiciones. Hablamos básicamente de 10 transiciones de algo que veníamos haciendo de una cierta manera hacia algo que se está convirtiendo en tendencia y que tenemos que impulsar para alcanzar esos futuros positivos, ¿vale? Ese es el foco de esto. No voy a meterme en cómo lo hicimos, solamente debo aportar un par de claves. Se parece mucho al modelo que comentó Monse de Fjord, con una dimensión mucho más acotada a nivel de personas implicadas y de tiempo. Nosotros sí que hicimos una lectura previa de unos 100 informes de tendencias. A partir de ahí teníamos un equipo core multidisciplinar, a nivel sobre todo de conocimiento, de background, que son los que al final definieron el informe, pero luego tuvimos muchísimos momentos de debate, de divergencia, con un grupo de colaboradores muy amplio. ¿Vale? Muy amplio a nivel, tenemos emprendedores, empresarios consolidados, teníamos gente del mundo de innovación, diseño de producto, expertos en tendencias, tenemos antropólogos, sociólogos, gente que venía del mundo del impacto social. Vamos, un elenco bastante relevante. Y el objetivo con ellos era tener ese punto de divergencia para tener una base de cultivo aparte de los informes de tendencias y luego empezar a converger ya con el equipo core hasta las 10 transiciones. ¿Vale? Estas son las 10 transiciones, evidentemente no podemos entrar en todas, de hecho estas son las que no voy a tocar, pero os recomiendo que leáis el informe porque al final yo creo que tocan temas relevantes, ¿no? Hablamos de salud mental o de bienestar mental, que es un poco la transición, hablamos de cambiar nuestra percepción de lo que es
digamos, el progreso o el crecimiento por parte de, por ejemplo, empresas, el crecimiento económico. Hablamos, por ejemplo, de transparencia y claridad, que también lo comentó Mario Tascón y está ahí fuera en el trendómetro. O hablamos, por ejemplo, del tema de los espacios, cómo han cambiado los espacios a raíz de la pandemia. Lo que sí me voy a centrar son en estos tres, ¿vale? En la parte de pasar de analizar el pasado a diseñar el futuro, tendencia que aplica, yo creo que a todos nosotros que estamos además muy metidos en temas de tendencias. Temas de regeneración, o sea, en vez de sostenibilidad pasar a regeneración, que es otro tema muy interesante, transversal, no solamente toca el medio ambiente. Y luego digitalización para vida virtual, ¿no? Esta última transición probablemente sea una tendencia creciente que sale en todos los informes y nos vimos un poco presionados por incluirla, pero desde una mirada un pelín diferente, ¿vale? Que lo veréis ahora. Pero como os digo, al final lo que hemos pretendido es identificar aquellas tendencias en las que podemos subirnos para intentar proyectar los futuros que queremos, ¿vale? A medida que voy a comentar las tendencias, voy a daros también algunas palabras, algunos términos muy raros, pero que creo que son interesantes que empecemos a utilizar y algunas herramientas. Vale, empezamos por la primera. Analizar el pasado, diseñar el futuro. Esta es una famosísima frase de H.G. Wells, es autor de ciencia ficción, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos. Él se definía además como él definía que estaba en el territorio del real science fiction, la ciencia ficción real. A mí me encanta porque, aparte de ser muy fan de la ciencia ficción sin ciencia sería fantasía, ¿no? Sería Señor de los Anillos, Harry Potter, pero si tiene una base de ciencia lo que nos permite es, bueno, tener una base sólida para proyectar qué posibles futuros escenarios tenemos por delante, ¿no? El caso es que H.G. Wells hizo este comentario en los años 30 diciendo, ostras, es muy curioso cómo hay mucha gente muy interesada en estudiar el pasado y estudiando el pasado de manera muy profunda, pero no hay nadie estudiando el futuro, ¿no? Y esto fue como un revulsivo. Cogiendo además una frase también de Woody Allen, a mí me interesa mucho el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Por lo tanto, el pasado está genial y de hecho hay muchos ejercicios. De hecho, para proyectar el futuro tienes que conocer bien el pasado, pero hay que pensar más en futuro, ¿no? Claro, desde los años 30 hasta ahora ha llovido mucho. Digamos, en los últimos 6 a la última década, incluso menos, se han generado muchísimos libros, además con un recorrido bastante mainstream, de temas de futuros y de tendencias, además de todo tipo. Desde libros más técnicos hasta otros más narrativos, más filosóficos, como puede ser el de Homo Deus o el de Buen Ancestro, ¿no? Más señales de cambio. Digamos, el World Economic Forum ha sacado una serie de competencias de futuro, donde pensar en clave de futuro, pensar en largo plazo, es una de las principales, ¿no? La UNESCO ha sacado o ha promovido el Futures Literacy, ¿no? La alfabetización en temas de futuros. O, por ejemplo, en Coursera o en diferentes plataformas se encuentran ya cursos de diseño de futuros. Es decir, creo que hay unas señales de cambio bastante relevantes para saber que esto empieza a tener una atracción, ¿no? Minoritaria, porque saliendo de ciertos círculos esto no se conoce, pero con una atracción bastante relevante, ¿no? En los últimos 5 o 6 años hemos visto muchas exposiciones de futuro, desde el Museo de Dubái hasta exposiciones en Londres, y aquí en España tuvimos una en Fundación Telefónica que se llama La Gran Imaginación. Y todo se basaba no solamente en cacharros tecnológicos, sino una reflexión muy profunda de hacia dónde podemos ir y además inmersiva, ¿no? Lo que se llama los immersive futures, ¿no? Futuros inmersivos, donde tú te metes dentro de un sitio y te impregnas de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Te genera un cambio más fuerte. Lola ha comentado la lista de Forbes, creo que fue un hito, ¿no? Que Forbes, que tiene miles de listas, pero evidentemente de futuros no había tocado nada, empiece a lanzar una lista de futuristas, independientemente de quién salga en ella. Me parece un hito muy relevante el hecho de que se recopile esto, básicamente porque Forbes es una revista mainstream. Lo mismo con Fundación Telefónica. Fundación Telefónica, la revista Telos, que llega a un público bastante amplio, lanzó una edición solamente de escenarios de futuros. Solamente, todo. Incluso un cuadernito de trabajo dentro de temas de futuros, ¿no? Y bueno, hay diferentes países que tenían ya desde hace bastantes años una oficina de prospectiva estratégica. En España no existía alguna, se creó hace 2 años y además lanzaron un informe de España 2050. Podemos estar más o menos de acuerdo en el enfoque, más o menos de acuerdo cómo se hizo, pero me parece un hito, me parece una señal de cambio y un hito que está, digamos, promoviendo esto de dejar el pasado y centrarse en el presente para diseñar el futuro, ¿no? Y luego, si nos metemos en empresas, que es donde yo trabajo y promuevo mucho la parte de cultura de pensar en clave de futuros, levantar un poco la mirada, generar equipos específicos, ya no solamente con tendencias, sino de innovación, donde cojan tendencias y la apliquen directamente a experimentos prácticos. Cada vez hay más empresas que contratan futuristas y que contratan incluso escritores de ciencia ficción, porque al final, lo que decía Mario es muy relevante, al final las narrativas nos abren la mente y nos permiten imaginar otro tipo de escenarios, ¿no? Vale,
Estas son las señales de cambio de este punto. Ahora, ¿qué es esto de diseñar futuros? ¿Podemos diseñar el futuro? Si no podemos predecirlo, ¿podemos diseñarlo realmente? Vuelvo otra vez al cono de futuros básicamente para poner una serie de fases por encima, y esto es la metodología que utilizamos nosotros, ¿vale? Lo que hacemos principalmente es, estamos en el presente y detectamos señales de cambio, como comentaba Fjord con las evidencias, damos un paso al futuro para proyectar tendencias, ya estamos en un punto especulativo, no sabemos cómo se van a comportar, pero si tenemos una buena base podemos, bueno, dar ciertas garantías, aunque nunca va a ser al 100%, y a partir de ahí damos otro paso a generar escenarios, ¿vale? Escenarios son narrativas, ¿vale? Son descripciones de un posible escenario, situación futura, que está conectada de alguna forma con el presente. Tenemos que tener la capacidad de trazarlo, porque si no llegamos a escenarios posapocalípticos que dices, bueno, pues sí, está genial para ver una peli, pero esto no va a llegar en 5 años, ¿no? Esperemos que no llegue, nunca digas nunca. Pero bueno, proyectamos de tendencias a escenarios y a partir de ahí utilizamos una herramienta que es el diseño de ficción o el diseño especulativo para aterrizar en esa narrativa en algo un poco más tangible, ¿no? Si los datos no nos llegan a, digamos, a tocar de dentro, sino que tocan, digamos, la conciencia, las narrativas, como decía Mario, sí que pueden llegar a serlo. Si lo aterrizamos en un artefacto, en algo que podamos tocar, fabricar, puede ser digital, puede ser físico, algo inmersivo, puede ser un espacio, nos vamos a interiorizar mucho más. Y a partir de ahí utilizamos una herramienta que se llama backcasting para volver al presente y desarrollar una estrategia. Ese backcasting es lo que hizo, por ejemplo, Naciones Unidas para desarrollar los ODS y a partir de ahí promoverlos, ¿no? De todo esto, como aquí yo podía estar como 3 horas hablando solamente de esta slide y profundizando, me voy a centrar en escenarios, ¿vale? Los escenarios básicamente yo creo que es la parte fundamental conectada con digamos, esa capacidad de ver escenarios de futuro y promover o impulsar a poder llegarlos, ¿no? Cojo otra frase, en este caso es uno de los padres de la perspectiva estratégica y el estudio de futuros de Europa, porque hay diferentes corrientes, esto se complica. Pero bueno, el europeo está Fred Pollack, y me encanta lo que dice que al final el progreso de las sociedades o las civilizaciones tiene que ver con su capacidad de imaginar situaciones futuras. Además, esas imágenes de futuro son magnéticas, nos pueden tirar de nosotros para poder alcanzarlo. Si tenemos una imagen de futuro muy distópica relacionada con la inteligencia artificial, pues seguramente no la apoyemos, seguramente huiremos de ello, seguramente nos va a condicionar en cómo actuemos. Si tenemos un relato, una imagen de futuro positiva sobre las cosas, nos arrastrará, ¿no?, hacia ella. Entonces, eso contrasta evidentemente con que estemos totalmente sumergidos en distopías, ¿no? Tenemos Black Mirror, tenemos Years and Years, tenemos probablemente la mayor número de producciones de la historia de mundos posapocalípticos. Claro, esto contrasta literalmente con lo que acabo de decir. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no existen más imágenes positivas, ¿no?, de futuro que de alguna forma nos arrastren? ¿Dónde está ese punto de la dicotomía entre utopía y distopía, ¿no? Aquí, con las utopías existen 3 problemas principalmente. La primera es que no son creíbles. Una distopía es muy creíble, estamos siempre como, creemos que estamos al borde de la autoextinción. En las utopías no, porque la perfección no existe y la utopía tiene que ser perfecta. Si no lo es, se dice que tiene digamos, los ingredientes para ser distópica en sí misma. Y de hecho hay películas que parece que son utópicas y de repente pasa algo y no era todo tan perfecto como parecía, ¿no? El segundo problema que tenemos es que normalmente las utopías no son generalizadas. Todos tendremos una imagen diferente y cuando ya vamos a diferentes etnias, geografías, backgrounds culturales, tendremos una concepción diferente de la utopía. Las distopías se parecen bastante, así, para todos. Es decir, la autodestrucción se parece bastante. Y luego nos cuesta mucho proyectar esos futuros positivos. No tenemos imágenes de referencia y ese es el otro problema con la utopía. Yo por eso promuevo otra filosofía diferente, aunque... ¿Sí me está yendo el micro? Sí. Aunque me gusta esto que decía Eduardo Galeano, además me parece que es muy bonita la narrativa, ¿no? Dice que la utopía está en el horizonte, caminas 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirven las utopías? Pues para eso, ¿no? Sirve para caminar. Esa es un poco la filosofía, te tira de ti, ¿no? Pero claro, lo que he dicho es verdad, es muy complicado definirla, no tenemos imagen de referencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí promuevo 2 conceptos que lo metimos en el informe. Uno son las protopías, ¿vale? Básicamente las protopías, al contrario que las utopías, no son situaciones perfectas, no son ideales, no son súper lejanas en el tiempo. Básicamente son escenarios de futuro que son mejores que los actuales, simplemente mejores, puedes mejorar en diferentes ámbitos, ¿no? Pero es una propuesta de mejora con lo que tenemos ahora. A veces un poco proyectiva, otras veces más pegada en el tiempo,
pero sin desear la perfección porque nunca vamos a conseguirla. Entonces, esas imágenes de futuro más cercanas son bastante más efectivas de generar, de proyectar y de convencer a la gente que las utopías, ¿no? Este término lo acuñó Kevin Kelly, uno de los editores fundadores de la revista Wired. Y aquí meto otro palabra, que son las hipersticiones, ¿vale? ¿Qué es esto de las hipersticiones? Vale, segundo palabra, pero muy interesante. Las hipersticiones básicamente son ficciones que movilizan, ¿no? Yo siempre digo, yo llevo mucho tiempo consumiendo y haciendo informes de tendencias, y los informes de tendencias muchas veces acaban en un cajón, literalmente. Es como, ah, genial, sí, perfecto. Pum. De alguna forma apelan a los informes de tendencia, salvo que generes una narrativa, apelan, digamos, a tu parte racional, y muchas veces eso no es suficiente para generar un cambio. ¿Qué son las hipersticiones? Pues al final son ficciones. Yo siempre digo, me parece más interesante generar o poner un episodio de Black Mirror para generar conversaciones que un informe de tendencias. De hecho, cada vez se va más a la parte narrativa por ese motivo. Entonces, las hipersticiones son ficciones que movilizan, son ficciones que cambian las creencias, nuestras creencias. A partir de ahí nos generan acciones, tomar decisiones, generar acciones, que a su vez se convierten en hechos, cambian la sociedad y vuelves a retroalimentar el círculo. De hecho, digamos, el cine que consumimos, los cómics, las novelas, al final, evidentemente las que son de ficción, cambian nuestra propia percepción de ver el mundo, nos despiertan muchas conversaciones mucho más profundas que un informe de tendencias como tal. Por lo tanto, en este primer punto, protopías e hipersticiones lo veo como dos grandes herramientas fundamentales para intentar pasar, ¿no?, de esa parte de analizar el pasado a diseñar el futuro. Bien, vamos con la segunda, que es la cuarta del informe, ¿vale? De sostenibilidad a culturas regenerativas, ¿no? Se habla de sostenibilidad, sostenibilidad lleva siendo una tendencia creciente en los últimos años, ha tocado y vertebrado casi todo, desde la regulación hasta decisiones de las compañías. ¿Qué es esto de la regeneración y por qué es importante? Y es minoritario, evidentemente, pero es una tendencia creciente, aunque sea minoritaria. Debemos impulsarla. La sostenibilidad no es medio ambiente, que esto es otra cosa que me encuentro mucho en las compañías. No, vamos a hablar de sostenibilidad, algo súper técnico, medioambiental. No, sostenibilidad S mayúscula, y además tiene una proyección muy de futuro, tiene que ver básicamente con intentar satisfacer las necesidades presentes de nosotros sin comprometer las futuras, ya que hay un pequeño ejercicio de proyección, y garantizando un triple balance, lo que se llama el triple balance, un equilibrio entre tres aspectos: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, ¿no? Esta definición de sostenibilidad me representa, además, me gusta representar en esas tres P's, ¿no? Planeta, personas y profit, que puede ser el beneficio. Hay una cuarta P, que además nombraba Mario Tascón, que es el propósito, que está por encima de todo. Y me gusta ver la sostenibilidad de esta manera, ¿vale? Claro, llegamos al siguiente punto con la sostenibilidad. Sostenibilidad viene de sostener, literalmente vamos a sostener la situación actual, no dejar que vaya a peor, ¿vale? La duda es, ¿estamos ya en el punto de que sostenernos vale? ¿Sostenemos esta situación actual ad infinitum o tenemos que revertirla? Tenemos que generar otro tipo de enfoques. Y ahí viene un poco la reflexión. Salió, señal de cambio, salió en el 2019, ¿no? La ONU diciendo que declarara esta década, ¿no?, del 2021 a 2030, no solamente de la sostenibilidad, sino de la restauración y la regeneración de todos los ecosistemas posibles. Básicamente porque si no conseguimos eso, pues estaremos promoviendo la situación actual ad infinitum y es complicado sostenerla, es decir, si no generamos acciones de regeneración. Por explicarlo con este gráfico que me encanta, es un libro que se llama Culturas Regenerativas. Básicamente lo que pretende es generar esa transición de un punto más degenerativo, que es en el que estamos actualmente, donde casi toda la economía se basa en el consumo de energías de origen fósil, ¿no?, hacia lo regenerativo, que es intentar tener, digamos, energías alternativas. Aquí podemos entrar en un debate espectacular de si es suficiente o no es suficiente, cómo llegan, los costes. Hay otras energías que están por venir que tardarán probablemente, pues no sé, 25 o 30 años, pero ya está investigando, como puede ser el tema de la fusión nuclear. Bueno, muchas energías limpias de futuro, pero digamos que es una transición a no utilizarlas porque son finitas y porque, evidentemente, si nos basamos todos en algo finito, llegaremos a un fin bastante distópico, y empezar a generar esa transición por diferentes estadios. Aquí vemos el convencional. El convencional es donde casi siempre estamos todos, ¿no?, que básicamente cumplimos la ley, cumplimos la regulación y ahí estamos cómodos. El siguiente paso sería el verde, que es donde ya hay áreas de sostenibilidad, que además normalmente los promueven los comités de dirección, y hay una reflexión un poco más allá de, oye, ¿cómo puedo reducir mi impacto? La sostenibilidad, cuando decimos una empresa está en el camino a ser sostenible, está en el centro. Y lo que dice básicamente es pues intentar no generar ningún tipo de daño. Ya ni siquiera reducir mi impacto, sino tener impacto cero.
Hay veces que lo puedes conseguir y otras veces tienes que compensar, ¿no? Estamos en la época de la compensación, ¿no? Pero a partir de ahí ya viene, digamos, la parte de restauración, que tiene que ver con intentar restaurar ecosistemas, ¿no? Pues si tienes un proceso productivo o tienes algo que afecta, digamos, a una zona concreta y esa zona tiene recursos limitados y lo estás de alguna forma dejando seco esa zona, tendrás que moverte a otra, te conviertes en un depredador, pues el objetivo es intentar restaurar esas zonas, ¿vale? Por lo tanto, serían los humanos haciendo cosas a la naturaleza, como mejorándola. Lo último sería intentar comportarnos como se comporta la naturaleza, ¿vale? Es decir, intentar no generar residuos, estar en un 100% de circularidad, intentar cambiar absolutamente, que entiendo que es muy complicado porque es un cambio sistémico, no es de un grupo de personas, no es de un grupo de empresas, no es de un grupo de países, y ahí está lo complicado. Pero tiene que ver básicamente con comportarnos como lo haría la naturaleza. Cero residuos, enfoque pues eso, muy regenerativo, muy circular. Entonces, esta parte de regeneración que empieza a sonar en diferentes foros, pero todavía es está creciente, en el mundo de la innovación y el diseño también presenta una transición. Venimos de un mundo, probablemente de hace pues eso, 30, 40 años, que empezó la filosofía de diseño centrado en el usuario. ¿Esto qué significa? Pues principalmente desarrollo de mejoras que tienen que ver con la accesibilidad, con la usabilidad, con la experiencia de usuario. Ha habido un cambio de tendencia, probablemente en la última década, 15 años, que es diseño centrado en el humano, donde todas las consultoras de innovación, incluida la nuestra, hemos adoptado, ¿no? Y donde está el design thinking casi como metodología light, ¿no? Fácilmente abordable para incorporarla en las empresas, ¿no? Y básicamente no te centras en la experiencia, no te centras en las necesidades y las tensiones, y a partir de ahí empiezas a desarrollar soluciones mucho más duraderas, ¿no? ¿Cuál es la siguiente iteración con la regeneración? Pues lo que se empieza a llamar el diseño centrado en el planeta o diseño centrado en la vida. A mí me gusta más hablar de Life-Centered Design, que no pone al humano en el centro, sino que pone pues diferentes ejes, pero pone, digamos, el concepto de vida en el centro. Si quiero generar una solución, no solamente tengo que ver al usuario, tengo que ver a todos los colectivos que pueden estar afectados, tengo que ver el impacto que tiene el planeta, tengo que ver, incluso hacer una parte prospectiva de cuál es el impacto futuro que va a tener. Existen muchísimas soluciones que parecen espectaculares al principio, pero cuando se masifican generan lo que se llaman consecuencias no deseadas, ¿no? Que básicamente es como, ostras, no preveía que esto fuera a pasar. Tenemos el caso de la economía, la share economy, economía compartida, y casos como el de Airbnb, ¿no? Que al final lo que han generado es una gentrificación, ¿no? Un precio muy elevado en ciudades en pro de la gente que viene de fuera, expulsando a la gente que vivía allí y haciendo un cambio social. Hay ciudades como Oporto donde no te encuentras una zapatería en el centro, porque los turistas no necesitan zapaterías y lo que hay en el centro son turistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de consecuencias no deseadas cuando generas una solución también son relevantes para tener esa proyección de futuro. Hay muchas empresas que están ya en ello, en la parte regenerativa, o más señales de cambio, ¿no? Tenemos el caso de Patagonia, tenemos el caso de Danone, tenemos el caso de Lush. Son casos reales, no son casos, vamos a decir, de greenwashing, sino son casos reales de empresas que sí que están haciendo cosas, sobre todo muy centradas en la agricultura orgánica. Es decir, donde cogen sus materias primas e intentar restaurar y en fase de regenerar esas zonas. Pero esto aplica a cualquier industria. Ya podemos empezar a ver, por ejemplo, industrias como turismo, que hablan de turismo regenerativo, donde realmente no quieres generar un turismo, vamos a decir, depredador de una zona concreta, sino trabajar con los locales, trabajar además no solamente con los locales, sino de manera que haya un beneficio para los locales. Es decir, un enfoque radicalmente diferente, aparte muy integrado con la parte medioambiental, ¿no? Pero también con la parte social. En la arquitectura, por ejemplo, cada vez se empieza a ver diferentes diseños arquitectónicos que bueno, tienen esa parte regenerativa. A mí me gusta mucho este estudio de arquitectura que se llama BIG, lo lidera un tipo que se llama Bjarke Ingels, y básicamente me gusta porque es muy futurista lo que hacen y no hacen diseño futurista, no solamente hacen diseños futuristas de arquitectura, sino que los implementan. Y esto es un ejercicio bastante interesante. Esto es una central eléctrica que probablemente creo que es la central eléctrica más ecológica del mundo, ¿vale? Certificada como tal. No genera, yo creo que nada, apenas ningún tipo de residuo en absolutamente todo lo que hacen, ¿no? Y le pidieron básicamente bueno, reformarla, darle un lavado de cara y además intentar visualizar ese propósito y ese enfoque que tenían. Y básicamente cogió la naturaleza y lo veía esta central eléctrica como una especie de montaña y sacó un insight muy interesante para devolver también algo en este caso digamos, a la ciudad de Copenhague. En Dinamarca nieva, pero hay muy pocas montañas. Tienes que recorrer a lo mejor de Copenhague a lo mejor 3 o 4 horas para irte a una montaña para esquiar. Y lo que generó es, considerando esto una montaña, generó una pista de esquí,
¿vale? Para poder entrenar durante todo el año y también una parte de escalada, como si fuera una roca, literalmente como si fuera una pieza de la naturaleza, un objeto de la naturaleza. Y es muy interesante porque nadie se le ocurriría ir a esquiar a una central eléctrica, literalmente. Pero en este caso, lo que quiero ejemplificar es que es tan ecológica y tan, en este caso, regenerativa, no solamente por la parte de medio ambiente, sino porque intenta devolver también algo a la propia ciudad, que es súper bonito el concepto, como muy bello. Y luego, una gente que no ha salido todavía mencionada y me parece de lo más relevante que se puede consumir ahora mismo es el equipo de Space 10, ¿vale? Espacio 10, Space 10, es el laboratorio disruptivo, creo que trabaja exclusivamente para IKEA, y está muy centrado en temas de urbanismo y convivencia en las ciudades, ¿no? Cómo va a ser el futuro de las ciudades, el futuro de la convivencia, el futuro de las casas, ¿no? Y aplica también digamos, la filosofía regenerativa a esta visión. Ya no solamente pone en el centro, no a los edificios, sino pone en el centro a las personas y a la comunidad, sino que ha hecho un ejercicio muy interesante, hizo una encuesta muy grande hace unos 3-4 años, que se llama Una casa compartida 2030, One Shared House 2030, y es muy interesante porque sacaron mucha información de cómo se ve la gente viviendo en el futuro. Y hicieron un diseño modular que, dependiendo de las necesidades, se puede adaptar. Y no solamente eso, sino que hicieron un ecosistema de diseño de ese mobiliario para que fuera circular y que sirviese para múltiples cosas, ¿no? Y luego, evidentemente, pues hicieron unas proyecciones bastante muy solarpunk, ¿no? Muy de naturaleza integrada, digamos, dentro de la ciudad, fascinantes, ¿no? Por tanto, toda la parte regenerativa yo creo que es la siguiente etapa, es la siguiente tendencia que va a venir desde la sostenibilidad y que creo que tenemos que empujar, como sea, como tendencia creciente, ¿no? Termino esta tendencia, esta transición, con esta frase del autor de un libro maravilloso que se llama El buen ancestro. Además, un libro que es bastante filosófico, pero que da herramientas muy concretas, muy diferentes a cualquier libro de perspectiva o de tendencias, donde dice básicamente sé un buen ancestro y piensa en largo plazo, ¿no? Piensa en tu legado, en nuestro legado, como generación o como generaciones que estamos viviendo en la Tierra, ¿no? Vale, vamos al último. No sé muy bien cómo voy de tiempo, no tengo esto, pero vamos al último, que se llama De la digitalización a una vida virtual, ¿vale? Mira a mi alrededor, o sea, os miro y todos tenéis móviles, algunos portátiles, otros tablets, o sea que yo creo que podemos decir que estamos ya digitalizados, ¿no? Digamos, además, de una manera espectacular. O sea, digamos que el Internet, sobre todo las tecnologías de la información, han vertebrado literalmente nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Lo comentó también Mario, pero bueno, hay una serie de brechas todavía no cubiertas, ya sea por un tema de generacionalidad, o sea, por un tema de edad, por un tema de acceso a ciertas tecnologías o incluso por un tema de educación, ¿no? Sigue abriendo brechas, pero bueno, más o menos podemos decir que estamos digitalizados en una gran mayoría, dependiendo evidentemente de la ciudad, del país y demás, y los colectivos, ¿no? El caso es que vemos estas imágenes y de repente estamos adentrándonos en una era, digamos, exponencial, ¿no? Venimos de la digitalización, parece que todo tal, que estamos en el camino y de repente se nos abre un mundo, y ya no solamente lo que veis ahí en el centro, que es más metaverso, sino que entramos en un mundo de las criptomonedas, donde ya hay cajeros que se puede, digamos, hacer una conversión real de cripto a fiat y sacar dinero. Puedes comprarlo también, metes dinero fiat, dinero que tiene, digamos, un cauce legal, y puedes comprar bitcoins o ether. Hay casas que ya se venden con criptomonedas. Están los criptoactivos. Ya podemos ver diferentes usos, ¿no?, de los NFTs, ¿no?, esos tokens que de alguna forma ponen de forma unívoca, ¿no?, como si fuera un objeto real, activos digitales. Podemos ver desde criptoarte, que ya ha sido comprada por millones, hasta empresas como Nike, que si te compras unas zapatillas te regala también tu token y el modelo virtual de las tuyas para que lo puedas vestir en tu avatar del metaverso, ¿no? Que decimos, ostras, esto está pasando. O sea, algunos diréis, ¿qué me estás contando? Otros diréis, pues sí, yo tengo mi avatar en Fortnite. Bueno. Entonces, contraste absoluto, ¿no? Avatares virtuales, ¿no? Ha habido una gran evolución y esto es un temazo muy interesante, básicamente porque empieza a haber una sensación de identidad, de un yo virtual, y que de alguna forma cobra su propia personalidad, tiene su propia forma de vestir y bueno, hay juegos que aparentemente son gratuitos y que viven literalmente de vender muchísimos skins y muchísimos add-ons para los personajes, principalmente, ¿no? Y luego está la realidad virtual, porque la forma de interactuar con todo esto
Sí, tiene sentido hacerlo con una pantallita, la pantallita del móvil, pero si es un proceso inmersivo, es como el siguiente paso, ¿no? Realidad virtual, ya no solamente las gafas, que yo recuerdo tener las primeras gafas de realidad virtual, las primeras Oculus, el que compré a través de una campaña de Kickstarter, que salía en 2009 creo que sería, y a partir de ahí tengo todos los modelos que han salido. Es increíble ver el primer modelo que tenía que estar atado a un portátil que mínimo tenías que gastarte 3.500 euros para que funcionara, o a una torre, y ahora mismo tienes todo metido, y eran súper pesadas, poco balanceadas, y ahora tienes todo metido, digamos, en tu pantalla frontal, se conecta sin ningún tipo de cable, ya te puedes mover por el espacio, antes simplemente podías girar la cabeza, moverte por un espacio muy reducido, ahora puedes moverte libremente, y ahora empieza, digamos, los añadidos o los componentes ápticos, ¿no? Es decir, que tú tocas algo en el mundo virtual y como tienes un guante o tienes un chaleco, notas específicamente la interacción. Incluso, pues yo qué sé, si coges o estás buceando y coges una pistola o un arpón, notas, digamos, la parte retráctil, ¿no? Todo con vibraciones y la parte háptica, lo cual se nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? El culmen de todo esto, que lo comentó también Monse, es el metaverso. El metaverso yo creo que ha sido como la tendencia transversal de todos los informes del último año. La parte del metaverso, hay una característica fundamental porque dices, bueno, pues siempre han existido metaversos. No siempre han existido, siempre han sido videojuegos, ¿vale? La diferencia con el metaverso, y probablemente el primero que hubo fue el Second Life, es básicamente que es un mundo persistente. En un videojuego tú juegas una partida, mueres, ahí se acaba, o si tú te desconectas, el juego no sigue. En este caso es un modelo persistente, es un mundo, es una réplica, no es una réplica, es un mundo que tiene su propia vida y puedes de alguna forma te desconectas y vuelves y eso sigue ahí exactamente como está o han pasado ciertas cosas como pasaría en el mundo si te vas a dormir. Esa es la gran principal diferencia, ¿no? Lo que te da es un montón de posibilidades y un recorrido casi infinito. Dos temas con el metaverso, ¿vale? Y os introduzco dos conceptos relacionados con la parte de tendencias y la perspectiva estratégica, la parte de futuros. Esto es una famosísima gráfica de Gartner que es la curva de la sobreexpectación. Y básicamente cualquier nueva tecnología o producto muy innovador que se lanza al mercado suele seguir esta gráfica. Puede ser más achatada, puede ser más elevada, más o menos sigue esto, que es se lanza un producto y si va bien, tiene un pico de la sobreexpectación, ¿no? Medios de comunicación salen por todos lados. Yo recuerdo hace años, ¿no? Que me llamaba mi abuela diciendo, ¿qué es esto del blockchain? Y yo diciendo, ostras, ¿esto qué ha pasado? Pues básicamente había salido en un periódico la palabra blockchain y estaba interesada en ello, ¿no? Bueno, sobreexpectación básicamente porque los medios de comunicación, los influencers, los early adopters diferentes, de alguna forma dan una difusión muy grande y muchas veces casi no hay casos de uso. De hecho, después de la sobreexpectación viene concretamente lo que se llama el abismo de la desilusión o el valle de la desilusión, donde realmente cae en picado el uso y dependiendo de la adopción posterior que haya puede salir más o menos rápido de ese valle y empezar a tener una adopción más continuada, ¿no? Hay casos de uso. Vale. Los NFTs, absolutamente todo este mundo, el metaverso menos, porque el metaverso tiene mayor recorrido. El metaverso es como la inteligencia artificial, ha tenido como diferentes inviernos, ¿no? Empezó a surgir de los años 70 y ha tenido diferentes etapas y diferentes oleadas. Tecnológicamente está muy madura, puede ser un poco diferente. Pero concretamente todo lo que gira alrededor de eso está en el pico máximo de la sobreexpectación, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con invertir, no sé, una pasta tremenda en NFTs o montar un negocio basado exclusivamente en eso, salvo que sea por un tema de marketing o un tema de aprovechar la ola y sabiendo que esto va a caer en algún punto. Segundo punto importante, existe la ley de Amara, ¿vale? Y donde es un sesgo cognitivo donde todos caemos con ella. Digamos, tenemos nuevamente la tendencia a sobredimensionar los efectos de la nueva tecnología en el corto plazo, ¿no? El año que viene va a haber unas gafas de realidad virtual en todas las casas, la gente se va a conectar. No, esto no va. Eso será así, con mucha certeza, ¿vale? Pero no va a ser el año que viene, ni dentro de 2 años, ¿no? Y curiosamente subestimamos el impacto que puede tener en el medio y largo plazo. Pasado con la inteligencia artificial, comentaba Mario, ¿no? Inteligencias artificiales creativas, generativas, que con un poco de texto te generan, digamos, resultados súper sofisticados a nivel de diseño, ¿no? Yo recuerdo hace 5 años empezar a cacharrar con una solución de Google que pintabas un monigote y se parecía a un árbol y entonces te lo transformaba en un árbol súper bonito dibujado. El paso de eso a aquí ha sido totalmente exponencial. Si de alguna forma no se han seguido monitorizando las tendencias o las fórmulas, te lo encuentras de golpe y de alguna forma no infravaloras el impacto que puede llegar a tener. Digamos que estos 2 puntos nos llevan a la conclusión de esta transición, que es, estamos en un punto muy previo de lo que es y será el metaverso. Por tanto, ¿por qué no reflexionar y decir cómo queremos que sea el futuro del metaverso? ¿Qué queremos con ello? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? ¿No? Estamos en ese punto, literalmente, ¿no? Probablemente estamos en un punto muy parecido a los comienzos de Internet,
donde todo pasó de manera muy rápida, estaban muy pocos conectados, empezaron a generarse diferentes internets que luego se conectaron a Internet única y todo pasó. Estamos en ese punto donde poder reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, aquí hemos sacado diferentes señales de cambio en el informe relacionadas con un manifiesto. Vale, empezar a reflexionar sobre un manifiesto sobre las guías de la web 3.0 y lo que sería el futuro del metaverso. Hay gente que ya empieza a hablar o pone encima de la mesa diferentes reglas, ¿no? El metaverso no debe ser dominado por una empresa única, tiene que estar conectado, tiene que ser abierto, tiene que ser accesible para todos. Son una serie de líneas para tener en cuenta, ¿no? Como de principios de diseño. Y luego, pues, otro ejemplo sería hablar de la sostenibilidad del metaverso, hablar de ese triple balance vinculado con el metaverso. ¿Cómo impacta eso a nivel medioambiental? ¿Cómo podemos hacer que genere menos brechas o diferencias sociales? Y cómo podemos intentar que sea lo más inclusivo posible a nivel económico. Os dejo esta frase para terminar con esta tendencia, ¿vale? Que básicamente lo que me gusta es poner, digamos, a la humanidad o en el centro, quitar la tecnología como eje central y no decir hay una oportunidad para desarrollar cosas en el metaverso porque el metaverso está de moda, sino, espérate, vamos a ver qué necesita la gente, cuáles son las tensiones, las oportunidades desde el punto de vista de las personas para luego diseñar soluciones en lo que sea, ¿vale? Y dejo aquí esta última reflexión y pasamos a preguntas de toda esta charla, que básicamente me gusta promoverlo de esta manera. Usemos el conocimiento del pasado y el entendimiento del presente, no para prepararnos, ¿vale?, para un futuro que viene dado, que parece que es determinista, sino para imaginar, diseñar, impulsar el futuro que queremos. Gracias. Bueno, muy bien, estamos aquí. Vamos, la pareja de las preguntas. La pareja de las preguntas, muy bien. Con el dúo. Muy interesante. Han salido tantas cosas que a ver cómo conseguimos el punto y la I. Gestionar el tiempo de preguntas, porque vamos, yo intuyo que habrá bastantes por los que empezamos por sala. Por sala, sí. Mira, vamos al corner derecho. Voy a activar ¿Ves? Yo también tengo el sesgo de hacia aquí. Hay un sesgo de mirar. Vale, hola. Primero, gracias por la presentación, muy interesante. Segunda, lo siento por mi español, soy de Alemania, pero lo intento. Está muy bien. Mi pregunta, en tu opinión, ¿qué son las más grandes potenciales y además las más grandes riesgos por empresas que entran al metaverso? O que las principales oportunidades o para empresas que entran en el metaverso. Eso es. Vale, yo ahora mismo metaverso para mí está en una fase, mirando las tendencias, muy previa. Está en ese ciclo de la sobreexpectación. De hecho, ya está probablemente bajando a ese valle de la desilusión. Esta pregunta me la hacen mucho en diferentes clientes. Oye, ¿qué puedo hacer en el metaverso? Yo haría acciones de marketing. O sea, literalmente. O sea, haría dos tipos de acciones. O acciones de marketing, porque no invertiría demasiado en ello, básicamente porque es un entorno tan volátil que no sabemos cómo a fluctuar. De hecho, aquí ponía diferentes escenas de metaverso. Está el de Meta, el de Decentraland, está el de Sandbox. En algún punto algunas se fusionarán, empieza a haber protocolos para hablar entre ellos. Es decir, está todo como muy volátil. Por tanto, yo haría o acciones de marketing que den visibilidad o acciones de experimentación, sabiendo que eso te va a ayudar a aprender, pero va a ser muy complicado que saques un gran volumen de negocio, ¿no? Yo veo, por ejemplo, mucho retailer, mucho fabricante de moda que está generando sus propios modelos ahí. No va a retornar absolutamente nada, va a retornar en marca, va a retornar en experiencia, en aprendizaje, pero no va a retornar en negocio. Entonces, yo creo que la gran oportunidad ahora es empezar a experimentar, es un gran momento para experimentar, aprender de ello y luego pues, aprovechar de esa ola, sobre todo para temas de visibilidad, de marketing, de campaña, de promover como una imagen innovadora de empresa. Y observar. Y otra cosa importante, que yo creo que lo hemos comentado entre Mario, Monse, pero las tendencias no son una foto, es una película. Es decir, si te pierdes parte de la película, luego dices, ostras, ¿qué ha pasado? Entonces, una vez que experimentes eso en el metaverso, mantente constante en el tiempo, dedica recursos y un equipo para ir monitorizándolo, sobre todo porque si ya tienes experiencia haciendo acciones en el metaverso, va a llegar un punto que dices, ostras, a lo mejor es el momento de hacer esto por el motivo que sea, por madurez, porque se empiezan a hablar entre ellos y ya no solamente inviertes en uno, sino inviertes en varios. Lo vería de esa manera. Vale, gracias. Aquí me llega una muy breve. Muy bien. Las online son siempre breves. Que dice, David, ¿alguna hiperstición para compartir? Pues
Pues sí, o sea, yo la verdad que soy muy fan de la ciencia ficción y claro, al final la ciencia ficción por temas de narrativa tiene que ser distópica, ¿no? Porque si fuera todo perfecto y muy bonito, dices... A mí me encantaría, de hecho, tengo un proyecto ahí en mente, que además lo digo en abierto porque si alguien se quiere involucrar le damos caña, que es literalmente un white mirror. Es básicamente girar el concepto de Black Mirror, ¿vale? Esas imágenes distópicas, para intentar generar imágenes no utópicas, pero sí protópicas, o sea, que nos avanzan un poco y nos tiran de nosotros, en forma narrativa audiovisual, en formato serie. Entonces, yo creo que hay muchísima gente ahora mismo, por ejemplo, hipersticiones, al final las hipersticiones al final tienen que ser narrativas que tiren de nosotros. Entonces, es muy complicado verlas como tal, pero yo invitaría a crearlas. Y luego hay mucha gente, el caso por ejemplo de Patagonia me parece un caso de libro, desde el libro que escribió al principio con la cultura que iba a promover hasta la donación, digamos, de su empresa a un fondo que va a luchar con el cambio climático, aunque eso no es una hiperstición porque no es una ficción, es algo real, pero sigue siendo una imagen o es algo que te llevará a generar una imagen de futuro que realmente es magnética. Diría eso. Por cierto, estoy buscando alguna película utópica. La única película utópica, que no es tan utópica, pero que probablemente es la única que he encontrado, se llama Tomorrowland. Es de Disney, por si queréis verla. Bastante interesante ese planteamiento, de una ciudad futura, perfecta, que en algún punto pues, se dejó de la mano de Dios y vuelve, ¿no?, a descubrirla. Muy, muy interesante el planteamiento. ¿Que es utópica o protópica? Yo diría que es protópica, porque bueno, siempre pasan cosas, si no, no tendría mucha gracia. Bueno, a ver ¿Alguien más? el público. ¿La sala? Yo tengo una, si no. Yo tengo una. Es que online está parado también. Está muy bien el online. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar. Yo creo que es la hora bastante que con ganas de David, break. y ya nos conocemos un poco y ya sabes por dónde voy a ir. Una de las preocupaciones que tenemos, yo creo que todos en BBK, ¿no? Hablamos de unas gafas terribles, el futuro inmersivo. Te recojo el guante lo que decías, ¿no? Nos proyectamos todo a corto y no tanto la consecuencia que este cambio puede tener en el largo. Y desde hace bastante ya hablamos de que nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no? Y digo, joder, ¿cómo vamos a democratizar, humanizar o socializar este cambio que justo tira en teoría, ¿no?, a un perfil de usuario que no converge con esa pirámide que todos sabemos y venimos años y años ocupando páginas de periódico, que está virando, ¿no? Entonces, a nivel académico, ¿tú cómo lo ves, no? ¿Cómo vamos a generar este punto de encuentro humano? Esa es una de las cosas que nos preocupa a nosotros como institución. Pues mira, a ver, todo el tema de pirámide poblacional es un problema complejo. Es decir, digámoslo, me gusta verlo complejo, me refiero que es sistémico. Es un sistema muy complejo que tiene diferentes nodos, sí. Y al final la pirámide poblacional es como el resultado, es como un síntoma. Al final tú lo ves y el problema no es ese es el síntoma. El problema viene mucho más atrás. Viene de que probablemente mi generación o generación anterior fue la primera generación que de alguna forma tuvo menor calidad de vida que sus padres. Tiene que ver con el concepto de trabajo y de contrato social, digamos. Tiene mucho que ver con la productividad, y digo entre comillas porque parece que trabajamos mucho más tiempo y somos menos productivos. Tiene que ver básicamente con una reflexión mucho más profunda que toca la generación de riqueza, la parte de comunidad, el contrato social, la parte de trabajo, y el resultado hace que en el fondo tengamos menos descendencia, pero como síntoma de eso. Porque y ha habido cosas muy positivas, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de la mujer al entorno laboral es súper positiva, pero contribuye. Y si eso pasa, hay que tener la reflexión de qué cosas podemos hacer por otro lado, ¿no? Ahí es el tema del sistema. Hay nodos que se han comportado de forma correcta, otros que no, pero tenemos que verlo todo en su conjunto para tomar acciones. Ahí, por ejemplo, las tendencias nos ayudan a identificar, en este caso, síntomas, pero lo que hay por detrás es un trabajo de resolución de problemas complejos. Es otro ámbito diferente, pensamiento sistémico, y bueno, es muy complicado. Muy complicado, sobre todo por la cantidad de agentes que habría que tocar para poder moverlo. Sí, sí. Gracias. Pues, ¿Se animan una aquí? pregunta más. Sí. Está llegando el micrófono, lo tienes ahí. Ya está. Gracias. Hola, Egunon. Bueno, yo soy como muy fan de las herramientas de prospectiva, pero creo, quizás desde la parte que me toca, que no están nada extendidas en su uso, más allá de las organizaciones que nos dedicamos, pues como nosotras desde Innovasque, a dar la chapa.
o vosotros que intentáis, ¿no?, por poner un ejemplo, implementarlas en las organizaciones. Además del conocimiento que tengamos nosotros, ¿cuánto de importante crees que es que las organizaciones que vayan a hacer uso de esto, tanto si lo externalizan como no tengan conocimiento de estas herramientas, y cómo podemos conseguir que las conozcan y que las implementen? Que es, yo creo, uno de los grandes retos que nos encontramos. Más allá de que toda esta parte quizá un poco más soft, social, la entendemos mejor, pero las empresas más industriales, bueno, pues están quizá en otros ámbitos, ¿no? Ven la necesidad, pero luego cuesta mucho que lo implementen. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta, porque has descrito casi como mi propósito personal y profesional con las compañías. Comenzando con la primera pregunta, me parece súper relevante que las empresas lo adopten. Básicamente porque uno de los principales motivos, y ojo, yo Innova es una empresa, podría haber sido otro formato diferente, pero es una empresa. Yo creo en el poder de las empresas y creo que también creo en el poder de la sostenibilidad económica. Es decir, me parece genial que haya empresas que tengan un beneficio, ¿no? O sea, que soy muy pro empresa en ese caso, pero por otro lado soy consciente que si solamente te fijas exclusivamente en tu propio incremento del beneficio, vas a generar consecuencias indeseadas por todos lados, porque tienes una mirada muy pequeñita. Por lo tanto, las empresas deberían abrir la mirada y empezar a utilizar diferentes herramientas. Cosa que hemos hecho nosotros para intentar promoverlo. Y, por ejemplo, yo, durante una época, durante 3 años, estuve en el grupo Inditex y yo lo canalicé por dentro de esta manera. A mí me gusta mucho hablar de hackear los sistemas, ¿no? Y hackear la cultura y hackear las empresas. Me encanta hackear cosas. Que es básicamente intentar encontrar otras fórmulas diferentes para hacer lo que me gusta llamar inception, como meter cosas que no te has enterado y estás utilizando una herramienta de perspectiva y dices, ostras, lo estaba haciendo. Vale. De intentar encontrar caminos. Entonces, nosotros lo hemos hecho de 2 formas principales. La primera, no intentar hacer un cambio radical a una apuesta a mirar a largo plazo de golpe. Es decir, si una empresa está muy acostumbrada a mirar, digamos, en un corto plazo, y cuando digo corto plazo me refiero al plan anual, resultados anuales, ¿no? Un clásico de empresa, ¿no? Es muy complicado decirle, mira, levanta la mirada y empieza a mirar a 10 años vista, ¿no? Entonces, lo que solemos trabajar es como los 3 horizontes. Es decir, mira, céntrate en un 70% en seguir mirando en el presente. Esto además desde el punto de vista de la innovación. Coge un 20% y empieza a mirar a un territorio un poquito más alejado, en plan 3 a 5 años solamente, y empieza a desarrollar proyectos, porque otra cosa que pasa, bueno, nos pasa a todos, a mí me pasa, es que si estás constantemente pensando y no está pasando nada concretamente, pues al final te frustras, ¿no? Entonces, levanta un poco la mirada y empieza a trabajar de 3 a 5 años y luego invierte muy poquito, un 5% del tiempo, pocos recursos, pero ten algo mirando en largo plazo. Y de alguna forma ahí está también el convencimiento de que eso sirve para algo, es un salto de fe. Mi experiencia, si realmente se trabaja eso de manera continuada, al final, poco a poco, no digo que se vayan a revertir nunca las cosas, ¿no? Y que inviertas el 70% en futuro, porque no tendría sentido, o sea, te pegarías un batacazo en el presente, ¿no? Pero de alguna forma vas viendo los diferentes pesos y vas manejando, vas equilibrando los diferentes horizontes. Entonces, una estrategia continuada podría ser el primer punto. Y luego el segundo punto es la perspectiva estratégica como metodología. Claro, pensemos que la perspectiva estratégica viene del mundo académico. Para meterse en el mundo empresa, esto hay que hackearlo de alguna forma. De hecho, el diseño de futuros es como el design thinking a la innovación. El diseño de futuros es lo que el design thinking a la innovación, en este caso, a la perspectiva. Entonces, intentar no coger metodologías completas, sino hacer procesos mucho más ágiles. Yo, por ejemplo, hay una herramienta que utilizo mucho con las compañías, que es el Premortem. Premortem es una herramienta muy sencillita que te ayuda a proyectar el futuro relativamente inmediato, cuando vas a lanzar un nuevo producto, cuando vas a hacer un nuevo proyecto, pero de alguna forma empieza a generar en ti competencias, skills, ¿no? Relacionadas con el pensamiento de futuros. Premortem, el triángulo de futuros, la rueda de futuros, son herramientas muy concretas que trabajan, digamos, habilitando ese tipo de competencias. Y es mucho más sencillo luego intentar incorporar a lo mejor una metodología más pesada, cosas así. Esa sería como mi forma de hackeo. Ni verlo todo de golpe y hacerlo faseado, y utilizar herramientas muy concretas que parece que no son de futuros, pero lo son y tal, y te ayudan a desarrollar competencias. Muy bien. Hay una más. Vamos justitos de tiempo, porque luego nos estamos comiendo el break y con el... Perdón, hacemos una más. No, venga, intentamos una más, María. ¿Me dejas? Que está ahí atrás echándonos la bronca. Venga, una más intentamos. El micrófono... Pues, ahí lo tienes aquí. Sí, mira, mi nombre es Leila Alberdi. A mí me gustaría saber cuánto tiempo lleva a cambiar la cultura de una empresa.
Porque innovar es fácil, pero ¿cómo innovas? ¿Coges a gente nueva o utilizas a la gente? El corto plazo, el largo plazo está muy bien, pero primero tienes que cambiar la cultura de la gente. ¿Cómo cambias la cultura de la gente y cuánto tiempo lleva a cambiar la cultura de la gente? ¿Y cómo lo haces? Me encanta esa pregunta, es una pregunta muy complicada y no creo que pueda dar una respuesta generalizada porque depende mucho de la empresa. Depende mucho del tamaño, del recorrido que tenga, de la industria en la que esté, depende de muchas cosas. Una empresa del País Vasco, dedicada a la aeronáutica, a la máquina herramienta, en la que todo está cambiando el mundo del coche, entonces tienes que cambiar el tipo de máquinas, la manera en la que fabricas. Entonces, una empresa del País Vasco, pequeña, mediana empresa, 50, 100, 120 trabajadores, Vale. máquina herramienta o aeronáutica. No nos digas el nombre, no nos digas el nombre. No digas. A ver, gracias por la pregunta. A ver, evidentemente no se puede generalizar. Caso concreto, evidentemente tendría que conocerlo mucho más, porque ni siquiera sé la cultura que tiene. Pero diría que cuando nosotros abordamos un proyecto de transformación cultural, en este caso muy vinculada con la introducción y la sostenibilidad, lo abordamos como por diferentes capas. Y de hecho todas las capas no van en secuencia, sino van en pack, digamos. La primera capa es que una empresa son personas. Que muchas veces generamos un constructo, pero la empresa son personas. Entonces, lo primero que intentamos es empezar a trabajar con las personas, cambiar la mentalidad de las personas. Y eso solo se puede hacer, o sea, tú al final, hay muchos libros que al final, oye, vamos a cambiar los valores, cambiamos los comportamientos. Eso es muy complicado de cambiar. Lo que hay que cambiar es a través de hacer cosas de manera diferente que poco a poco van permeando. Por ejemplo, trabajamos para es que no voy a decir ningún caso, para una empresa muy grande, llevamos 3 años y pico trabajando con ellos en transformación cultural interna, en este caso en pro de la innovación, o sea, de ser más innovadores internamente e ir depositando la conciencia de la sostenibilidad. Llevamos 3 años trabajando con ellos, habremos impactado, es una empresa muy grande, a lo mejor un 15% de los empleados, es multinacional también, por lo tanto se complica bastante, pero hemos ido poco a poco desde la base, hemos empezado a generar herramientas de formación que además van asociadas a proyectos que intentamos que se lancen internamente, ¿no? Y poco a poco ibas cambiando la mentalidad. Bueno, a mí el tema de la mentalidad me fascina, me hice un máster en ciencias cognitivas hace 2 años, principalmente para entender qué demonios nos pasa en el cerebro, y no solamente ahí trabajamos la parte de formación, sino por ejemplo el cambio de sesgos. O sea, tenemos muchos sesgos internos y además yo diría que la cultura corporativa es un montón de sesgos, literalmente. Entonces, para cambiarlos hay que poder entenderlos, entonces generamos pues esos modelos mentales, generamos diferentes mapas, utilizamos narrativa. El objetivo es cambiar literalmente a las personas. A partir de ahí se puede dar un paso siguiente, bueno, a partir de ahí no, en paralelo se puede hacer un cambio siguiente que es acciones internas. Cambiar el espacio. Hay una famosa gráfica de una autora que se llama Tina Seelig, que se llama El motor de la innovación, que dice que para cambiar realmente la cultura de la compañía hay que cambiar el hábitat, la capacidad de imaginar, la capacidad de crear, el conocimiento que se comparte, bueno, diferentes ejes. Hay que trabajar con el espacio, hay que cambiar el espacio. Si el espacio es el mismo y los procesos y operaciones son las mismas, por mucho que quieras cambiar, no va a cambiar. Entonces tienes que empezar a actuar a nivel de espacio, a nivel de procesos, a nivel de operaciones. Y al final no cambias la cultura, sino que todo lo que has hecho cambiará la cultura. Es muy complicado, o sea, de hecho es un problema complejo, no puedes actuar frente a la cultura, puedes actuar frente a cosas concretas que poco a poco van permeando para el cambio de cultura. Pero también os digo, hay empresas tan grandes y con un recorrido tan grande que incluso se necesita una especie de relevo generacional para hacer un cambio real. Y es así de crudo. Ah, bueno, y otra cosa importante, esto es otro hackeo, intentamos encontrar embajadores internos. De hecho, por ejemplo, lo que decimos en Innuba es que no buscamos trabajar para una empresa, sino trabajamos para personas que realmente tienen la capacidad de influencia en una compañía y que se creen realmente el discurso, que este cambio es posible y están dispuestos a pelear. Porque esto es de ponerse cuchillo entre los dientes y empezar a pelear. Entonces, es una respuesta compleja, requiere de tiempo y además cuanto más tiempo haya tenido la empresa, no cambios internos, no un cambio, por ejemplo, organizativo, no un cambio de dirección, más complicado va a ser. Más complicado va a ser. O sea que ahí siento responder de esta manera. Bueno, muy bien, de todas formas, nos has dado una especie de blueprint, o sea, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Extendemos un poquito el break, entonces. Sí, hacemos un break hasta I5, ¿os parece? Hay 5, si podéis, trataremos de comenzar puntuales para el break de mediodía también hacerlo. ¿Os parece? No os olvidéis que está el trendómetro ahí en la esquina, o sea, si queréis poner vuestra tendencia. El hilo. Muchas gracias.